Hola, bienvenidos todos un día más a este espacio, Oncología, cuéntame. Un espacio que ya sabes que fue creado para ti, para que compartas tus inquietudes, tus preocupaciones y para que recibas información fiable y con rigor científico sobre el cáncer, transmitida directamente por los profesionales. Este momento pretende acercarnos a todos, profesionales y pacientes, para que de ese modo podamos hacer de este mundo un momento mejor. Por eso, si eres un profesional sanitario o un estudiante de medicina, de fisioterapia o de enfermería, puedes sugerirme temas para tratar que creas que pueden ser del interés general. Y si crees que tienes algo que contar, puedes sugerirme una entrevista. Estaré encantada de conocerte. Para ello, dirígete a nosotros a través del formulario que encontrarás en nuestra página web. Si eres paciente o familiar y crees que tu experiencia puede ayudar a otras personas, cuéntanoslo. Dirígete a nosotros a través del mismo formulario y tus palabras podrán ser publicadas en la web o en las redes sociales si tú lo deseas. Y hoy tenemos con nosotros a una mujer muy especial. Ella se llama Virginia Ruiz, es la doctora Ruiz, especialista en oncología radioterápica desde el año 1994. Desde el año 2005 trabaja como médico especialista adjunto en el Hospital Universitario de Burgos. En el año 2012 vivió una experiencia que marcaría un cambio en su trayectoria profesional. La doctora Ruiz supo que la esperanza no es un concepto etéreo, intangible, sino que llega de la mano de los seres humanos, del roce diario, desde la palabra bondadosa y desde la compasión entendida como la comprensión del sufrimiento del otro y la necesidad de aliviarlo. Creadora de un blog llamado Un Rayo de Esperanza, cofundadora del proyecto OnCor para la humanización de la oncología, la hematología y la radioterapia, y pionera en abrir el universo de la oncología en general y de la radioterapia en particular al mundo digital. Si eres paciente, familiar, amigo, médico o estudiante, escucha a Virginia, porque hoy no hablaremos de enfermedades, sino, como decía el gran doctor Marañón, hablaremos de enfermos. Es un placer para mí hoy tenerla aquí con nosotros y un verdadero privilegio escuchar sus palabras. Os dejo con la doctora Ruiz. Muy buenas tardes, doctora Ruiz. ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien, encantada de estar aquí contigo, compartiendo este espacio. Yo también estoy encantada de estar aquí contigo, que ya era hora que nos juntásemos para poder hablar sobre la radioterapia, sobre la humanización, sobre la oncología y tantos proyectos que hay por ahí y que la gente no conoce en absoluto. Así que hoy es una buena oportunidad. Te agradezco muchísimo que estés ahí, que nos dediques tu tiempo, porque sé que no es fácil y bueno, pues vamos a empezar dando a conocer tu blog, si te parece bien. Un Rayo de Esperanza, Virginia. ¿Cómo surge este blog? ¿Cómo te surgió la idea de escribir un blog? Bueno, yo desde 2011 fue, dijéramos, el resurgimiento de todos los blogs. Y yo pues era aficionada a leer los blogs de otros compañeros. A mí me picó un poquito el gusanillo de hacerlo, pero no me atrevía. Y en 2012 ocurrió lo que yo llamo un punto de inflexión, y es que una persona muy querida para mí pues sufrió un cáncer de pulmón y decidí un poco pues seguirle, lo que hacemos los médicos, ¿no? Ayudar a enlazar un compañero con otro, a interesarte, a ver si las pruebas pues se las podían adelantar. Y en todo ese proceso, que fueron unos 6 meses de estar todos los días llamándole por teléfono y un poco estando de cerca, desde la lejanía, porque él estaba en Valencia y yo estaba aquí, me di cuenta de todas las lagunas y todos los problemas que tenían los pacientes. De alguna manera, abandoné la bata blanca y me puse en la piel del paciente en esa situación. Y eso fue, a partir de su fallecimiento, pues fue lo que un poco ya me impulsó a decir, yo tengo que escribir y tengo que contar qué es la radioterapia, porque hay mucha ignorancia sobre nuestra especialidad y prácticamente no había información en la red que hablara de nosotros, y decidí tomar esa iniciativa. Y a partir de ahí la cosa fue a más, o sea, me fueron surgiendo ideas, me imagino que a ti también te pasa, ¿no? Vas un poco hablando de la radioterapia, pero luego te salen temas oncológicos, o ves campañas, o ves cosas en redes que te llaman la atención y también quieres divulgarlo. Y un poco nació así, y poco a poco pues he ido creciendo, ¿no? Con el tiempo. De ahí el nombre, ¿no? Un Rayo de Esperanza. Bueno, Un Rayo de Esperanza tiene su historia, porque yo estuve dándole muchas vueltas a ver cómo le llamaba,
porque el tema de la radioterapia y de las radiaciones pues suena siempre así como algo muy oscuro y pero algo que representara las radiaciones, que no fuera algo muy oscuro, y me pareció que la esperanza pues era una buena palabra que además englobaba pues el sitio donde yo me formé, que es el Hospital de la Esperanza. Está en Barcelona, es un hospital municipal, allí fue donde hice yo la residencia. Y un rayo de esperanza porque es lo que nosotros damos todos los días a los pacientes, intentar que no pierdan la esperanza ya sea en curarse, ya sea en aliviar su dolor o mejorar su calidad de vida. Y bueno, el nombre nació un poco de ese híbrido, ¿no? Entre el hospital que se llama La Esperanza y del que yo guardaba mucho cariño, y también pues el querer dar una visión de la oncología esperanzadora, no quedarme solo con los datos o con lo puramente técnico, sino darle una visión humana, y creía que ese nombre pues englobaba esas dos partes, ¿no?, de nuestra profesión, la técnica y la humana. Exacto. Y acertaste de lleno, porque desde 2012 hasta aquí, 7 años llevando un blog es mucho tiempo, y además es un blog muy conocido entre nosotros los profesionales y también entre los pacientes. Porque, ¿qué contenido, para alguien que no lo conozca, qué contenido podríamos encontrar en tu blog? Pues básicamente es un blog de divulgación, y está hecho con un lenguaje que creo que puede entender cualquier persona, ¿eh? No hace falta tener muchos conocimientos de medicina, y si empleo algún término un poquito más técnico, siempre lo traduzco. Básicamente yo al principio lo hice para dar a conocer nuestra especialidad, como te comentaba, pero poco a poco pues fueron surgiendo otros temas. Incluso tenía yo pues historias que contar que te pasan en la consulta, que a todos nos han pasado. Tenemos muchas anécdotas y cosas. Las novelaba porque así un poco guardaba el anonimato de las personas, y hacía relatos. También, pues bueno, cuando ha fallecido algún compañero o alguien conocido, pues me apetecía, ¿no?, el hacer una bonita despedida o el hacer un reconocimiento a lo que ha sido los últimos días de su enfermedad y lo que ha significado para mí, porque siempre cuando perdemos a alguien que nos ha tocado la fibra, pues a mí me apetecía escribirlo, ¿no? Y luego películas, hay muchas películas que hablan del cáncer, muy poquitas que hablen de la radioterapia, pero bueno, a través de las películas también se puede dar a conocer la realidad, y me parecía una buena herramienta para explicar qué es esto de la oncología, del cáncer y de todo lo que eso representa. Y en eso he ido trabajando. Claro, porque como te decía, desde 2012 ya han pasado unos cuantos añitos. Además, como bien dices, nuestra especialidad es siempre un poco la gran desconocida, ¿no? Dentro de la oncología, bueno, casi todo el mundo sabe qué es la quimioterapia, casi todo el mundo sabe, por supuesto, qué es la cirugía, pero cuando llegamos a la oncología radioterápica, pues es así un poco como, no sé, como un mundo aparte, donde todos los días en la consulta tenemos que explicar al paciente exactamente dónde está y qué es lo que va a hacer y por qué. Así que después de tantos años, ¿qué te aporta este trabajo extra y sobre todo qué balance haces? Pues yo creo que me aporta muchas cosas, ¿no? Me aporta el haberme acercado a los pacientes, porque me doy cuenta que muchas veces en la consulta los pacientes se quedan con muy poquita información de lo que le das. Entonces, el tener una herramienta extra que tú le puedes de alguna manera recetar hace que tú puedas dar una información complementaria. Y luego también me ha pasado pues con pacientes de habla hispana, pero de otros países, ¿no?, que a lo mejor no tienen mucho acceso a sus profesionales o a lo que sea, pues eso ha sido una manera de acercar. Luego me han pasado multitud de anécdotas, ¿no? Gente que se ha sacado el MIR y me ha preguntado por esta especialidad a través de mi blog, porque lo han visto interesante, lo han visto curioso, o sea que incluso he despertado vocaciones, que eso también ha sido muy bonito. Y no sé, pues todas las campañas que se hacen, pues no sé, pues ahora en el mes de noviembre, porque quizás es más conocido el movimiento del lazo rosa del cáncer de mama, pues el movimiento Movember, diferentes iniciativas que han ido surgiendo y que la verdad aprendes mucho de los pacientes, porque esto me ha dado un contacto con las asociaciones,
con diferentes iniciativas que no me imaginaba, ¿no? Porque muchas veces las respuestas las tienen los propios pacientes y nosotros tampoco las conocemos, y ha sido como una retroalimentación de cosas que uno no se puede imaginar. Mira, te cuento una anécdota, porque este fin de semana he ido a Miranda de Ebro a inaugurar un gimnasio. Bueno, es un centro de rehabilitación para supervivientes de cáncer. Es algo pionero en España y está en un pueblecito aquí al lado de Burgos. Llevan 13 años recaudando dinero para poder hacer ese sueño realidad, y ya es una realidad. A mí me parece increíble, ¿no?, que una asociación de pacientes monte una fundación y sea capaz de hacer un proyecto de esa envergadura y de darle la importancia al ejercicio físico, que para mí, por ejemplo, para mí era algo totalmente desconocido, y a medida que he ido metiéndome en esto, pues ya prescribo también ejercicio físico y le digo a los pacientes, pues oiga, pues dése un paseíto todos los días o haga estos ejercicios de fuerza porque le va a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y todo esto antes era desconocido porque nos hemos enfocado mucho en la parte técnica, que está muy bien, y nos hemos olvidado de todas aquellas cosas del día a día de los pacientes, que también es importante, de todas las secuelas, de todos los problemas que tienen, no solo a nivel psicológico, a nivel social, en muchos niveles, ¿no? Y tener esa información, ese feedback de los pacientes, a mí me ha aportado mucho, ¿no? Y también es una manera de que mi profesión, o que nuestra profesión, tenga un valor añadido, ¿no? Me ha dado algo que a lo mejor la clínica o el hospital no me da. Además ahí, no sé si te pasará a ti, a mí por lo menos me ocurre cada vez que me pongo delante del micro, es como tu isla, ¿no?, donde realmente, y pareciendo lo contrario, tienes mayor apertura hacia afuera. Quizá estamos muy limitados en el día a día, pues por cuestiones de tiempo, por cuestiones de organización, etcétera, burocracia que no falta. Y sin embargo, pues aquí, efectivamente, ¿verdad? De eso sabemos un poquito. Antes escribíamos en un sitio, ahora en 3, ¿no? Hay que escribir en la red, hay que escribir en el ordenador del hospital, y además hay que escribir la historia. O sea, está bien, cada vez vamos mejor con los papeles. Pero bueno, sí, fuera de eso, en este ratito, ¿no?, cuando tú te sientas a escribir, cuando tú te concentras, cuando a ti te surge una idea para comunicar y para acercarte a los demás y pensar en cómo eso puede ayudar a otros, pues en ese ratito es cuando estás tú en tu esencia como médico humanista y como médico vocacional. Y a mí eso me parece fantástico, porque no deberíamos perder día a día ese hilo conductor, ¿no?, esa manera de llegar al hospital y decir, bueno, mi propósito hoy es, y realmente mi dedicación hoy es por plantearnos eso todos los días. Y es difícil, no es nada fácil, ¿no? Así que yo te doy la enhorabuena, porque desde luego de ti hemos aprendido, yo diría que muchos o casi todos los demás, ¿no?, porque tú eres pionera en esto. También hay un paso importante, ¿no?, que es la incorporación al mundo digital, que parece que estamos ahí un poco como alejados, ¿no?, como que el mundo digital nos expone demasiado y hay una cierta preocupación por defendernos o por no estar abiertos al mundo. Y yo creo que eso es un paso muy importante también, ¿no?, la apertura en redes sociales, la apertura y la comunicación digital. Claro que no podemos hacer todo lo que es, a lo mejor los pacientes reclaman o necesitan puntualmente, pero bueno, dentro de nuestros medios y dentro de las posibilidades, yo creo que es un paso importante, ¿no?, el animar a los compañeros, incluso a los estudiantes de medicina, a los jóvenes, a que se abran y a que hagan una medicina transparente, abierta, dedicada, accesible, porque yo creo que eso es la demanda fundamental del paciente, ¿no? Y en este sentido yo creo que, según conozco tu trayectoria, en 2017, pues tú te unes al proyecto OnCore. Cuéntanos, ¿qué es el proyecto OnCore? ¿En qué consiste el proceso de humanización? Mira, yo, bueno, con todo este mundo digital, pues encontré varias personas pues que un poco pensaban en la misma línea que yo. Conocí al doctor Gabriel Heras, que es del que nació el proyecto UCI, que es la humanización de cuidados intensivos, que pretendía humanizar lo que son los cuidados intensivos, pues porque allí sí que es verdad que pues, el paciente está aislado en una habitación y la familia en una sala de espera, ¿no? Y él lo que pretendía es que hubiera más conexión, o sea, que hubiera más flexibilidad para las visitas, para la comunicación, también de comunicar malas noticias como a veces nos pasa a nosotros. Entonces vi una conexión especial con él.
Y él incluso me invitó a un congreso en Granada para hablar de la humanización sanitaria y abrirse no solo a la UCI, sino a otras especialidades médicas. Y a partir de ahí pues dije, pues yo me voy a hermanar contigo y voy a hacer un proyecto de humanización en paralelo, pero a nivel de oncología, hematología y radioterapia, que un poco, dijéramos, somos las especialidades que más o menos nos encontramos en esa tesitura, ¿no? del paciente oncológico. Y aplicar pues los mismos principios, pero en el ámbito oncológico, porque creo que es absolutamente necesario. Y lo que pretendemos es, por un lado, recoger, divulgar al máximo la importancia de la humanización, relacionarnos entre nosotros, entre los distintos especialistas, investigar, porque hay muy poquito de investigación en las publicaciones de literatura médica que hablen de tema de humanización, y sería bueno que volviéramos a retomar ese tema. Y luego también humanizarnos a nosotros mismos. Quiero decir que esto es algo que no solo afecta a los pacientes, sino también a nosotros. ¿Cómo vamos a nosotros a cuidar a pacientes si no nos cuidamos a nosotros mismos? Entonces, formarnos en temas de humanización, como es el cultivo de la compasión, el mejorar la comunicación médico-paciente, el intentar buscar herramientas para evitar el desgaste profesional, es todo un campo por explorar y que hasta ahora no se le ha dado la relevancia que creo que se merece, ¿no? Hemos puesto mucho el músculo en el tema técnico y nos hemos quedado un poco atrofiados en todo el tema humano, ¿no? Cuando el médico hace 20, 30 años, pues el tema humano era algo que se cuidaba mucho, como que ahora se ha perdido. Igual no solo en medicina, nos pasa en toda la sociedad. Y cada vez que hay una disrupción técnica, ocurre, Y ahora pues lo vemos con los teléfonos móviles, ¿no? Que vas a una cena y todo el mundo está con el teléfono móvil y no está hablando con el de enfrente. Y entonces, cuando somos conscientes de que eso pasa, decimos, ¿qué nos está pasando, no? Y un poco esa es la reflexión que debemos tener también en el ámbito de la medicina y en el ámbito de la oncología especialmente. No es que nosotros no seamos humanos, porque mucha gente me lo dice, ¿pero qué pasa? ¿Que no sois humanos los médicos? Claro que lo somos, pero muchas veces perdemos esa personalización por la burocracia, por miles de cosas, ¿no? Que nos hacen desgastarnos y que el paciente se sienta un poco como un número, no se sienta como una persona. Entonces tenemos que hacer una medicina más centrada en la persona, sea médico, sea cuidador o sea paciente. Y un poco eso es lo que tratamos de buscar con este proyecto. Sabes que esa distancia, yo tengo la impresión de que esa distancia se ha cultivado durante algún tiempo como medida de protección, ¿no? En que el médico de esta forma está un poco más distante de la realidad del paciente y de esta forma se protege, por lo que tú has dicho, ¿no? Por el desgaste profesional. Sin embargo, yo creo que poco a poco se van poniendo sobre la mesa y se van descubriendo formas y maneras, como tú bien dices, herramientas, para que el profesional no se desgaste tanto, pueda sobrellevar el dolor que causan a veces los pacientes al propio profesional, porque como tú bien dices también somos humanos, claro que lo somos, y esto no vaya en perjuicio, ¿no?, de la relación médico-paciente. Entonces, no sé, ¿qué iniciativas estáis llevando a cabo para que esto se materialice de una forma más objetiva y más en el día a día? ¿Cómo pensáis que esto se puede llevar a cabo? Bueno, hay muchas iniciativas que se pueden hacer, ¿no? Te explicaría unas cuantas que ya están en marcha. Una es, me imagino que la habréis oído hablar, que es la ambulancia del último deseo. En pacientes que están en la etapa final de su vida, pues si tienen algún deseo expreso, aunque sea ir a la playa o ir a su pueblo por última vez, pues que exista pues la ambulancia del último deseo que hace cumplir esa posibilidad, ¿no? O por ejemplo tenemos una compañera que es filósofa, está metida también en el proyecto ONCOR y que ya sufrió un cáncer de mama y ella era docente, ella estaba en un instituto, tuvo que dejar su trabajo por múltiples secuelas y se dedicó durante un tiempo al aula hospitalaria en la zona infantil. Y en esa experiencia ella vio que también los adultos tenían una serie de necesidades, igual que tienen los niños, la oncología pediátrica. Y entonces tuvo la iniciativa de crear una iniciativa llamada Música y Emociones,
Y básicamente ella lo que hace es, por ejemplo, buscar a voluntarios del conservatorio, estudiantes del conservatorio, para que vengan a los hospitales a tocar música en vivo, ya sea en los hospitales de día, en las salas de espera de oncología y de radioterapia o en la zona de hospitalización. Y es una manera de acercar la música o el arte a los pacientes. Y eso pues disminuye su ansiedad, hace que tengan que tomar menos analgesia y muchos incluso piden ¿cuándo es el próximo día que viene el músico a tocar el violín? ¿No? También hay una iniciativa muy similar que es Música en Vena, que han creado incluso los músicos internos residentes, o sea, MIRES, que son músicos, estos no son estudiantes del conservatorio, sino que son músicos voluntarios que van a distintas zonas de hospitalización a tocar música en vivo. Y incluso hay un estudio, ahora no recuerdo en qué hospital es, pero en un área de oncohematología, para ver cuál es el impacto, junto con un grupo que no se le da música, si hay diferencias en cuanto a la analgesia, calidad de vida y toda una serie de parámetros. O sea, están haciendo un estudio en serio para ver los efectos de la música en la intervención de un hospital. Y bueno, también existe la posibilidad de convertir las salas de espera en salas de estar, que no sean simples salas de espera por solo un periódico, sino que pueda haber, no sé, múltiples formas de poder relacionarte con los que esperan allí, ¿no? Sin tener que hablar de la enfermedad, pudiendo, yo qué sé, pues jugar a las cartas. Hace poquito me fui yo a Ámsterdam y me encantó que las salas de espera parecían salones de casa de estar, ¿no? Con un puzzle o con una baraja de cartas, algo que nos parece tan tonto y tan sencillo que puede hacer mucho más agradable la espera, ¿no? en el hospital. Sí, de hecho a veces la sala de espera resulta bastante dañina, incluso entre los pacientes, ¿no? Porque hablan de su enfermedad a veces un poco en desahogo, buscando esperanza, buscando algo que les ayude y acaban por contagiar o por inferir en la otra persona un poquito de malestar, hay personas que no quieren oír, hay personas, en fin, hay de todo, ¿no? Entonces esto lo provoca un poco la propia estructura de la sala de espera. Hay gente que no se encuentra a gusto en la sala de espera y a mí me parece todo un mundo lo de la sala de espera, me parece algo a estudiar. Sí, y creo que pues iniciativas así o recientemente en nuestro hospital vino un mago y la gente no quería ir a la consulta del médico, sino estar ahí con el mago a ver cómo hacía el truco, ¿no? Son cosas muy, muy curiosas. Entonces, cosas así yo creo que pueden ser muy positivas, no solo para los pacientes, sino para unirnos entre nosotros mismos. Ahí va yo, a los profesionales. Iniciativas con respecto a los profesionales o tu punto de vista, ¿qué crees que podríamos ir cambiando poco a poco o de qué manera podemos ayudarnos a nosotros mismos, entre nosotros mismos o utilizando otras herramientas para combatir el desgaste, el llamado síndrome de burnout, ¿no? Del que tanto hablamos, pero que en realidad, no sé, es como que al final todo el mundo como que acaba cargando con la mochila, ¿no? Y echando a la espalda, porque bueno, si todo el mundo tira, pues yo también, ¿no? A mí me parece un poco fuerte en el siglo en el que estamos, que todavía los profesionales o tengamos que escapar con bajas de alguna manera rápidas, ¿no? Y en realidad hay tantas herramientas que se pueden utilizar para que el profesional pueda sobrellevar esta carga a veces que supone de más, para que no sea adicto al trabajo pero sea competente y eficaz, y para que el trabajo en equipo pues sea la calidad global la suma de las calidades individuales, ¿no? ¿Qué iniciativas crees tú que se podrían llevar a cabo o que ya se están llevando a cabo? Bueno, hombre, llevarse a cabo se podrían hacer muchas cosas. Yo creo que sobre todo pues eliminar todo el tema burocrático. Eso es algo que nos desgasta muchísimo, ¿no? El dedicar tanto tiempo a determinadas tareas que son realmente tediosas. Luego yo creo que los profesionales necesitamos un poco también ayuda psicológica, ¿no? No sé si haría falta tener un psicólogo de plantilla, igual sí, igual que tienen los pacientes, tener nosotros o alguna manera de que ese soporte existiera y llegara a nosotros. Y luego, pues tener talleres como es el cultivo de la compasión, que yo es una cosa que he descubierto, y la compasión no entendida como que me dan pena los pacientes o me dan pena determinadas situaciones, sino como
la posibilidad de tú entrar en resonancia con los pacientes y tener esa relación de ayuda sana con ellos y no desgastarte tú por compasión, ¿no? O porque el paciente no ha ido bien, sino saber sobrellevar esa situación. Muchas veces pues hace falta una cierta dirección por gente que sepa llevar estos temas, ¿no? O hacer talleres de conciencia plena o de, bueno, que ahora se llama mindfulness, pero bueno, que se pueden hacer muchas cosas. Y luego un problema que creo que tenemos los médicos en general, no solo los que trabajamos en el ámbito oncológico, y es el tema, bueno, nosotros en particular tenemos que trabajar mucho en equipo, pero durante la carrera no hemos hecho más que competir entre nosotros, porque para entrar en la carrera necesitas una determinada nota. Luego para hacer el MIR tienes que pasar a otra competición y luego para entrar en el mercado laboral otro. Y una vez ya estás asentado en el hospital te dicen, ahora trabaja en equipo. ¿Cómo vas a trabajar en equipo si toda la vida te has estado dando codazos con el de al lado? Y eso lo ves en los comités de tumores, que el más vehemente es el que se lleva el pez al agua, ¿no? Sí. Y tenemos que, no sé qué mecanismo tiene que haber, pero seguramente tiene que haber alguna herramienta para que sepamos, igual que lo pueden hacer los ejecutivos, nosotros buscar herramientas para trabajar en equipo y para estar mejor entre nosotros. Y eso sería estupendo, ¿no? Si tuviéramos esa relación con el cirujano, el oncólogo médico, porque nos necesitamos además, y sería en redundancia para el bien del paciente. Y luego otro problema que hay es el tema de la coordinación entre nosotros. Hay países que lo tienen solucionado con lo que se llama la enfermera gestora de casos aquí en España, o bueno, tiene otro nombre que ahora no recuerdo, pero que lo que es tener a una figura, puede ser una enfermera o puede ser una trabajadora social o trabajador social, o puede ser otra figura, un health navigator, que lo que hace es, desde que el diagnóstico, o sea, desde que el paciente es diagnosticado en un servicio de radiología hasta que termina los tratamientos o incluso después, hacer de guía, ¿no? Es como ser ese cuñado celador que te acompaña a todas partes del hospital y te facilita la vida. Pues el tener una figura a la que tú puedes acudir cuando tienes un problema, yo pienso que al paciente le sería muy bueno. Sería de gran utilidad, eso estoy totalmente de acuerdo. Además es una figura cada vez más preponderante y cada vez más necesaria, porque el paciente se pierde en los pasillos, no sabe cuándo tiene que ir a hacer la ecografía, qué tiene que ver la ecografía con el TAC, por qué me hacen otro TAC si ya me han hecho otro la semana pasada. En fin, son cosas que para nosotros pues pueden ser banales, pero que en la realidad y en el sumatorio de emociones y de nervios y de ansiedad del paciente suman un total bastante importante, con lo cual esa figura me parece fundamental. Yo la conocí en el Reino Unido y me pareció alucinante, ¿no? Yo decía, anda, ¿y cómo no se nos ha ocurrido a nosotros esto antes, ¿no? Entonces era yo muy jovencita, pero yo decía, podíamos haberlo hecho nosotros. Y realmente es importante. Esa figura me parece importante. Además es que nos quitaría mucho desgaste a nosotros, que realmente... Yo creo que sí. Exacto, que realmente no es necesario por nuestra parte. Nuestra fuerza debe estar concentrada en la enfermedad del paciente, en cómo lo está viviendo, en cómo están yendo los tratamientos, en adecuar el mejor tratamiento, en la parte tecnológica, que ya nos lleva un buen rato y un buen tiempo, en el caso de la radioterapia, y todas esas medidas me parecen fundamentales. Lo del trabajo en equipo me ha encantado, Virginia, porque es verdad... Es una reflexión muy sabia. Nos pasamos la vida compitiendo, entonces después de repente te dicen, sí, trabaja en equipo. Claro, y ahora cambio el chip, ¿cómo? Claro, porque no te han educado todo el tiempo, te han hecho una pedagogía que no es acorde a lo que tienes luego que enfrentarte, ¿no? Y entonces entramos en conflicto, pero es que es lógico, porque no tienes esas herramientas. Dices, ¿y ahora cómo lo hago, no? Si lo único que quiere, y lo ves constantemente, ¿no? En nuestra realidad. Y es algo de lo que deberíamos reflexionar y mejorar, porque es que nos ayudaría muchísimo a hacer nuestro trabajo mejor y ser más felices en el trabajo, que de eso se trata, ¿no? De estar contentos con lo que hacemos. Yo creo que esta reflexión también podríamos dirigirla un poco a las facultades de medicina, ¿no? Está muy bien competir, está muy bien sacar matrículas de honor, y está muy bien llevar la carrera al año o no al año, porque tampoco entiendo esas cosas, esas cortapisas, ¿no? La vida de una persona entre los 18 y los 24 años, pues anda que no pasan cosas, ¿no? Hombre... Y está muy bien todo eso, pero que también se enfoque al estudiante hacia una parte práctica real.
¿no? De cómo va a ser su vida cuando empiece a ejercer esta magnífica y maravillosa profesión, que al mismo tiempo de darle muchísimas alegrías le va a dar algunos sinsabores, obviamente. Entonces yo creo que en las facultades de medicina también habría que hacer un esfuerzo por educar a los estudiantes de una forma más realista. De ahí que me parezca tan importante estos proyectos y este acercamiento y este esfuerzo de cada profesional individualmente y en conjunto. Y me parece que las facultades también aquí tienen un papel muy, muy importante que hacer. Sí, yo creo que la palabra o la comunicación en nuestra profesión es fundamental, a menos que consigas tener una especialidad, que no tengas ningún contacto con el paciente, como podría ser anatomía patológica o tal, pero bueno, nosotros nos tenemos que comunicar con otros colegas, aunque así sea. Y entonces el saber utilizar la palabra y el sabernos comunicar es algo que las facultades no nos enseñan. Hace unos años salió en un blog una residente de familia que escribió un post que se llamaba El pH de una lágrima. Y en ese post ella lo que explicaba era que recién salida, habiéndose sacado el MIR y sabiendo muchas cosas de medicina, cuando se tuvo que enfrentar al sufrimiento, no encontraba, o sea, intentaba ella repasar en sus apuntes dónde estaba, cómo contener las lágrimas de alguien o cómo contener el sufrimiento o determinadas situaciones, y no lo encontraba, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que me haya dedicado yo 6 años a estudiar y luego a prepararme el MIR, no sea capaz de consolar a alguien, no sepa hacerlo? Y es que es un drama, y me imagino que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, y sería bueno que nos enseñaran cómo comunicar malas noticias, cómo enfrentarte a determinadas situaciones, porque realmente te ayudaría en tu primer día de urgencias y en tu primera visita con un enfermo al que le tienes que comunicar noticias que no son positivas, ¿no? Y eso empieza por las facultades. O como decían, ¿no? El que solo sabe medicina ni medicina sabe. Tenemos que saber más cosas aparte de la medicina. Y es importante la parte humanística, porque yo creo que nuestra profesión tiene mucho de arte, el recuperar todo eso dentro de las facultades de medicina también. De hecho es algo curioso porque a la mayor parte de nosotros, cuando hablamos de una forma distendida, pues a todos nos gusta, a uno le gusta el cine, a otro le gusta tocar la guitarra, a otro toca el piano, otro pinta. Todos tenemos como unas ciertas habilidades que quizá hayamos tenido que, no digo reprimir, pero un poco contener durante los años de estudio, pero que realmente son innatas, ¿no? Que van en cada uno de nosotros. Y yo creo que potenciar eso también por parte de cada uno, yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque precisamente es el elemento, como decía Robinson, ¿no? Es el alma de cada uno, ¿no? Y proyectar eso también es muy importante. Y en este sentido, pues yo creo que empezar con la radioterapia y empezar a acercar la radioterapia a la gente, pues también me parece una labor importantísima. Porque hace poco me decía un compañero que había asistido a una entrevista de radio en el Día Mundial del Cáncer y se había invitado a un oncólogo médico, a un radiólogo y a un cirujano, pero al oncólogo radioterápico no le habían invitado porque nadie sabía quién era ni qué hacía, ¿no? Y esto me lo contaba anecdóticamente con un poquito de ironía, pero también con realismo. Esto es muy significativo y yo creo que tal vez no hemos hecho algo bien, no sé el qué, pero de lo que sí estoy segura es de que lo podemos hacer mejor. Eso lo tengo muy claro, creo que tú también. ¿Y cómo crees que podemos acercar y dar a conocer la radioterapia a la gente? Pues tenemos que salir del búnker, eso para empezar. Ese vídeo estuvo muy bien, ese vídeo me encantó. Eso es lo que principalmente tenemos que hacer, salir del búnker y explicar exactamente y estar en muchos sitios. Mira, yo he ido, siempre que me invitan a una charla en el colegio para hablar de mi profesión, en el colegio de mis hijas, yo tengo 2 hijas, y tanto en primaria como en secundaria me han invitado. Siempre he ido. ¿Por qué? Porque es importante decirle a los jóvenes eso. He dado clases en la Universidad de la Experiencia, o sea que en mayores también. Siempre que me han pedido charlas para divulgar sobre nuestra especialidad he ido. Y yo creo que todos los oncólogos radioterápicos de alguna manera eso lo podemos hacer, porque divulgar yo creo que en mayor o menor medida todos podemos hacer. Y si poquito a poco fuéramos introduciéndonos
cada una de nuestras ciudades esa labor, podríamos hacer que esto fuera muchísimo más conocido. Y si no, pues llamar a los periódicos y decir, oye, que quiero dar a conocer esto que es desconocido. ¿Por qué no llamar a un periodista para explicar cuál es nuestro trabajo? Entonces, mucha labor pedagógica la hemos de hacer nosotros. Entonces, iniciativas como la tuya de hacer este podcast o los blogs, que es algo que se puede hacer, pues hemos de intentar que seamos más gente, animar a más personas a que hagan esa labor. Porque luego además estamos en plena revolución industrial, ¿no? Estamos en una renovación tecnológica constante, donde los nombres cada vez son más raros. Yo un día pensé que tenía que hacer otro máster, solo con los nombres ya y las siglas ya es tremendo. Ya cuando entre nosotros empezamos a hablar con siglas, yo me pierdo bastante. No quiero decir nada en lo que puede ser la población, la gente en general. Entonces yo creo que dentro de esta revolución tecnológica, ¿cómo crees que podemos unir las dos cosas? La tecnología, el avance tan abismal que ha sufrido la radioterapia, afortunadamente en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Aproximadamente, y la humanización de esta especialidad dentro de la propia oncología. ¿Cómo crees que podemos hacerlo? Es una pregunta un poco difícil, Virginia, pero yo sé que tú tienes capacidad para esto y para más. Yo pienso que cualquier disrupción tecnológica conlleva hacer un planteamiento de índole bioética o de índole humanística. Mira, yo vivo en la ciudad de Burgos y aquí pues tenemos la Sierra de Atapuerca, donde están los yacimientos de los hombres prehistóricos. Aquí está el Homo antecesor, el primer hombre que se conoce que existió. Y recuerdo yo que en una charla hablaba un filósofo y decía que somos antropológicamente técnicos. Y es verdad, desde la edad de piedra hasta ahora no hemos hecho más que evolucionar a nivel tecnológico. Y tú una piedra la puedes usar como herramienta para poder cortar pues, a un animal que habías cazado y podértelo comer, o bien lo podías utilizar como arma arrojadiza para matar a alguien, ¿no? Entonces, el ser humano tiene que intentar darle ese sentido a esas herramientas que va creando. Y con la tecnología pasa lo mismo. Entonces, a más tecnología, todavía más bioética, todavía más humanización, lo tenemos que introducir. Y eso se están dando cuenta, por ejemplo, los creadores de inteligencia artificial. Porque dicen, si manejamos grandes datos y los grandes datos están llenos de errores, el error se multiplica por 1000. Y a todo esto hay que ponerle raciocinio y hay que ponerle ética y hay que ponerle una serie de conocimientos totalmente humanísticos. Entonces eso que hasta hace muy poquitos años hemos despreciado, como son las artes, las humanidades, la filosofía, ahora adquieren una importancia brutal, porque si no somos criaturas horrorosas, ¿no? Nos volvemos muy técnicos y perdemos nuestra esencia, y eso es lo que no debemos perder, lo debemos recuperar, incluso lo debemos potenciar al mismo nivel que el nivel técnico, y es cuestión de ponerse manos a la obra. Además has nombrado la palabra bioética. Yo creo que si no es este encuentro, pues podemos dejarlo así. Tengo la oportunidad de volver a tener una entrevista contigo, que me encantaría, y lo dejamos ahí en el aire, ¿no? El tema de la bioética, el tema de, bueno, pues que eso afecta a la consulta del día a día, ¿no? El consentimiento informado, que debe saber el paciente, cómo nosotros debemos transmitir la información. En fin, hay tantos aspectos dentro de la bioética y de la ética en general y la medicina que bueno, pues yo creo que son muy importantes. Tú tienes una conexión muy directa. Cuéntanos, Virginia. Sí. Bueno, sí, yo estoy en la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de aquí de Burgos y bueno, pues todos los temas relacionados con la deontología y con la bioética pues siempre me han llamado la atención y bueno, y eso es otra vía de trabajo importante. Porque además nosotros nos encontramos con dilemas bioéticos todos los días, desde la confidencialidad, la intimidad, el registro de los datos, 50.000, el manejo, los ensayos clínicos, la transmisión de información de entre nosotros, entre sí, fuera, sí. es todo un mundo que se ha complicado mucho y que nosotros también debemos aprender a manejar, efectivamente. Sí.
y cada vez más, ¿eh? Y hay muchas cosas en las que en nuestro día a día no nos damos ni cuenta de la cantidad de errores que llegamos a cometer a lo largo del día. Yo me he leído hace poco un libro que te recomiendo, si no ya te paso el enlace, se llama Oncología y Bioética, y que cuando lo leí me quedé impresionada, porque digo, es que hay que ver la cantidad de cosas que realmente hacemos mal, ¿no? Sin darnos cuenta. No las hacemos mal conscientemente, ¿eh? Pero sí es verdad que hay cosas que deberíamos mejorar y cuidar. A veces hasta un simple comentario en un pasillo, ¿no? No nos damos cuenta y, jolín, que nos puede escuchar alguien, o dejar la pantalla encendida con una historia clínica y que venga luego la mujer de la limpieza y pueda leer esa historia. No nos damos cuenta, ¿eh? Y esas cosas pueden pasar. Y hemos de ser muy cuidadosos con todo eso. Pues ha sido un enorme placer, da gusto escucharte, Virginia. Y a ti también, yo te escucho mucho. El blog es maravilloso, pero tu voz todavía transmite muchísimo más. Y te voy a decir una cosa, tú me has recomendado un libro, yo te voy a decir un secretillo, porque yo leí en 1984, por casualidad, te prometo que no lo escogí, pero bueno, las casualidades hay alguien que dice que no existen, y tal vez en este caso sea verdad. Un libro que se llama Vocación y Ética, de Gregorio Marañón, don Gregorio Marañón, y bueno, pues oírte hablar es que es exactamente eso, ¿no? Virginia es vocación y ética. Creo que en este momento el libro está descatalogado o no es fácil de encontrar. Yo tengo la versión que me leí de la colección Austral, que entonces yo compraba en el instituto porque fue donde me tocó ese libro, y es un libro que realmente me marcó y realmente me marcó un camino. A veces difícil porque no llegaba a comprender muchas cosas, porque realmente lo que veía se contradecía con lo que decía el libro y entonces no acababa yo de coger el tono. Claro. Pero es un libro que es de verdad que si pudieran recuperar las facultades de medicina, incluso cuando el estudiante escoge entre ciencias o letras, ¿no? Pues escuchar a don Gregorio Marañón es siempre un placer. Y bueno, pues yo creo que tú eres la reencarnación un poco de ese libro, ¿no? Vocación y ética. Así que si te parece bien, como tu voz suena tan bien al micrófono, pues podríamos dejar ese tema pendiente para otra ocasión. Pues será un placer. Pues el placer es mío, Virginia. Me alegro muchísimo de haberte escuchado. Te agradezco de verdad tu tiempo y tu dedicación, porque tienes muchísimas cosas que hacer y aún así pues siempre estás dispuesta a echar una mano, a colaborar y a contribuir. Así que de verdad que te agradezco tu ejemplo, tu blog, tu dedicación, y que nos veamos más veces, porque nos vemos muy poco, ¿eh? Esa es otra. Sí. Bueno, a ver si me paso por Zaragoza y tengo pendiente ir a verte. Yo volveré a Burgos, que me encantó, y pasé allí unas buenas vacaciones en un campamento con los salesianos. El frío no me impresiona porque siendo de Salamanca, pues comprenderás que no, me da igual. Sí, es un frío parecido, sí. Por eso, el frío no es una cosa que me impresione, así que nos tenemos que ver y por supuesto tenemos que juntarnos más veces, sea en este espacio o sea en otro, para hacer de este mundo una esquinita mejor, que al fin y al cabo es a lo que hemos venido, ¿verdad? Exactamente. Pues te despido, Virginia, en esta tarde otoñal, para que disfrutes del resto de tarde y te dediques a tus cosas. Y lo dicho, un placer. Nos vemos pronto. Un placer también para mí. Cuídate mucho. Igualmente. Adiós, Virginia. Chao. Adiós, adiós. Y así nos despedimos por hoy. Después de escuchar a Virginia, la verdad es que solo me vienen a la cabeza recuerdos. El recuerdo de aquellos 18 años cuando entré en la Facultad de Medicina. Había leído a don Gregorio Marañón y la verdad es que pocas cosas me encajaban en la cabeza entre sus palabras y la realidad que tenía ante mis ojos. Aún así, encontré en el camino grandes maestros. Tal vez no fueron muchos, pero sí con la calidad y la calidez humana suficiente como para seguir adelante por esta senda de la medicina. Hoy siento una gran satisfacción al saber que no me equivoqué como muchas veces he pensado, porque 20 siglos después, compañeros como Virginia mantienen vivo a Escribonio Largo, un médico del siglo I, en la corte del emperador romano Claudio, y considerado uno de los precursores del humanismo. Él establecía como requisito del médico vir bonus medendi peritus
Plenus misericordia et humanitas. Y por si mi latín no es suficientemente bueno, quería decir ser un buen varón, experto en el arte y la ciencia de la medicina y lleno de misericordia y humanidad. Permitidme entonces que mis palabras sirvan hoy de humilde homenaje a mis maestros, Dr. Yajeya, Dr. Sisinio de Castro, Dra. Belén Peláez, Profesor Amat, Dr. Jesús San Miguel, Dr. Macías y mi querido Dr. Basabe. Por si me dejo a alguien en el tintero, gracias a todos los compañeros que día a día dais el callo por esta profesión, por vuestros pacientes y por hacer de este mundo un momento mejor. Nos volveremos a ver pronto. Mientras, ya sabes que puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas de audio, iVoox, Spotify, Spreaker, iTunes, también desde la propia página oncologiacuéntame.com y por supuesto seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. No quiero marcharme sin dar las gracias también a las personas que nos escuchan desde muy lejos, Argentina, Chile, Miami. A todos gracias. Me han llegado vuestras noticias a través del formulario. Ya sabes, oncologiacuéntame.com es tu espacio y tu momento. Adelante.